Y pues DXN te da los beneficios de la naturaleza de una manera simple, de una manera sencilla. Y si te das cuenta, el alga espirulina es muy mexicana en estas fechas, lo podemos decir con orgullo, con el orgullo de provenir de culturas ancestrales, de una sabiduría muy grande, con aportes a la humanidad que hasta la fecha siguen siendo de relevancia importante. Vamos todos juntos, mano a mano siempre, trabajemos con DXN. Muchas gracias. Muy buen día. Ya nos comentaba aquí nuestra presentadora de cómo este mes tiene varios significados. Uno muy importante se relaciona con las fiestas patrias. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque en este mes en América se festejan en diferentes países la liberación, la independencia respecto a la colonia española. Y ahora el tema es espirulina de la cocina prehispánica a la actualidad. ¿Por qué lo comentamos de este modo? Porque hay que entender que América es un continente que estuvo poblado desde hace muchos miles de años. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, ya en México, bueno, en América en general, ya existía una población de 40 a 60 millones de personas. Hay algunos autores que incluso establecen que habían 80 millones de habitantes en el continente americano. No es poca cosa. De hecho, ahorita voy a comentar, pero comparado con países de Europa, significativamente había mayor población en algunas zonas en el continente americano. América cuenta con 42,5 millones de kilómetros cuadrados, hay 35 países, más de 20 territorios y actualmente, con datos del 2020, 1.02 miles de millones de habitantes en todo el continente americano. En comparación a la población de 1492, es cuando se descubre el continente americano, pues hay una significativa diferencia. Pero si nos ponemos a pensar en la población de entonces, también en Europa y en el mundo, vamos a ver que es muy importante el total de población que hay. La siguiente, por favor. Por ejemplo, Tenochtitlan en 1492 tenía 250,000 personas. Habían un cuarto de millón de habitantes en la Ciudad de México de ese entonces, la ciudad mexica. Incluso una población mayor que la de Francia, de las ciudades más grandes en aquellos tiempos, París, por ejemplo. Entonces, como te decía, es muy importante el continente americano. No es que cuando llegaran los europeos al continente americano encontraran puras tribus salvajes como a veces lo pensamos o como se ha querido justificar el momento de la conquista de todo, desde América del Norte hasta América del Sur. ¿Por qué? Porque ya habían culturas. De hecho, habían culturas muy desarrolladas. Aquí en esta diapositiva lo que estoy poniendo es que, por ejemplo, de aquí de México, la maya, olmeca, totonaca, zapoteca, la azteca o mexica, huasteca y tolteca.
Hay otras culturas de Centroamérica y Sudamérica, los moches, los chimú, los incas, los guaraní y muchas otras culturas. Por ejemplo, en América del Norte, pues ya estaban los apaches, y varias culturas. En la parte más norteña, pues estaban los esquimales y otras culturas, ¿no? La siguiente, por favor. Todas ellas tenían diferentes grados de desarrollo. De hecho, hay desarrollos impresionantes, como por ejemplo el calendario azteca, por ejemplo, el calendario maya, pues eran para su tiempo los más avanzados, incluso por encima de los europeos. ¿Avanzados en qué sentido? En el sentido de que eran muy exactos. El calendario azteca fue de los más precisos en esa época, solo superado por los cálculos científicos actuales, ¿no? Habían dos calendarios, uno con un ciclo solar y el otro con un ciclo lunar. El solar era para fines civiles, cívicos, de 365 días, y el calendario lunar era de carácter ritual y tenía 260 días. Ahí se podía calcular con días o meses de 20, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la numeración, hay algo también muy avanzado. La numeración maya, por ejemplo, aporta el número 0. En Europa, el 0 se había recién implantado a partir del siglo XII, por ejemplo, ¿no? Pero los mayas ya lo utilizaban y tenían una numeración muy exacta. A partir de puntitos y líneas podían llegar hasta el número 20 y por repetición podían llegar, incluyendo el 0, a millones de números. Lo siguiente, por favor. Esto nos hace ver que hay un desarrollo para esa época pues muy avanzado. Son culturas impresionantemente activas. En la parte de la arquitectura, por ejemplo, pues todos conocemos, las pirámides son majestuosas, desde los incas, por ejemplo, hasta la ciudad de Teotihuacán en México, los incas en Perú, pero bueno, son poblaciones que han desarrollado grandes conocimientos, grandes aportes en diferentes áreas, en la pintura, por ejemplo, la escultura, la cerámica, en la agricultura también, por ejemplo, se dice por los estudios que se han hecho que las primeras selecciones genéticas o combinaciones genéticas se realizan en la selección del maíz, donde se logra domesticar el maíz y donde se logra que sea uno de los cultivos y alimentos más preciados. ¿Qué es lo que se aporta en términos de alimentación y de comida al mundo? Por ejemplo, la papa tiene un origen en Perú, la papa se utiliza en todo el mundo y los europeos, por las características de la papa, la utilizan como uno de sus alimentos de reserva y de los alimentos preferidos en guarniciones y muchas preparaciones. En tiempos de invierno, por ejemplo, la papa es una opción muy saludable, muy calórica y muy adecuada. El chile es otro de los alimentos muy preciados que se utilizan en salsas. Tiene origen en México, hay una variedad impresionante, es otro de los aportes importantes. La siguiente, por favor. El maíz, ya decíamos, tiene un origen en México y en Perú. De hecho, en una zona muy amplia se cultiva el maíz y se va seleccionando hasta lograr las variedades básicas a través de las cuales por generaciones se ha alimentado la población de América. Posteriormente se empezó a utilizar con la introducción de la ganadería, también para fines de crianza ganadera.
La piña tiene un origen en Brasil y Paraguay. Es una fruta muy preciada con aportes nutricionales impresionantes, tanto con enzimas digestivas como vitaminas. La siguiente, por favor. El cacao es otro aporte importantísimo, se da entre México y Centroamérica, particularmente en Guatemala. El cacao es la base para el chocolate y pues también es un aporte muy significativo. El jitomate tiene su origen en Perú y en México. Se desarrolla su cultivo y se utiliza con fines culinarios en estas culturas de una manera muy intensa. Es un alimento muy versátil, se utiliza en diferentes preparaciones y mucho en todo el mundo, de todas las maneras que te puedas imaginar. Concentra nutrientes muy importantes, es un anticancerígeno, por ejemplo, de muy alta estima. La siguiente, por favor. El frijol también tiene origen en México, un alimento que se usó muchísimo como base de la alimentación, porque el frijol, aparte de aportar muchas calorías como carbohidratos, también aporta muchas proteínas. Es de los alimentos indispensables de la familia de las leguminosas, que junto con los cereales como el maíz, por ejemplo, permiten obtener una proteína completa. ¿Qué es una proteína completa? Aquella que aporta los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que nuestro organismo no produce por sí mismo y los necesita para poder de una manera adecuada tenerlos disponibles para desarrollar todas sus funciones de una manera adecuada. El aguacate tiene origen en México, otro alimento muy versátil, es un fruto, pero que también se utiliza para la preparación de todo tipo de platillos. La siguiente, por favor. La calabaza, con origen en México, es otro alimento pues de mucho aporte nutricional. Se utiliza para hacer postres, se utiliza para hacer pues ensaladas, para integrarlo como platillo principal, por ejemplo, las calabazas rellenas. El cacahuate es otro de los aportes importantísimos, tienen origen en Brasil y Argentina, es un alimento, también es una leguminosa, pero da su fruto en la raíz, y bueno, pues es muy importante. De hecho, la integramos el cacahuate como una de las semillas oleaginosas, son las que aportan grasa, pero un buen contenido de proteínas. Y llegamos a la espirulina. La espirulina tiene origen en México. La espirulina es otro alimento del cual vamos a tratar en particular. Esta espirulina con origen en México se da principalmente en el lago de Texcoco. Texcoco es una zona que se encuentra en el Valle de México. Está junto a la Ciudad de México y actualmente es una zona conurbada. En tiempos prehispánicos estaba unida con el lago de Tlatelolco, el lago de Tenochtitlan y el lago de Texcoco. Hacían una masa acuífera muy importante. Alrededor de todo el lago es donde florecen las culturas que en el tiempo prehispánico se basan en el lago para tener sus alimentos principales, por ejemplo, las aves como el pato, otros animales como los peces, las ranas, los huevecillos de moscos, por ejemplo, como si fuera el caviar nacional.
y la espirulina. La espirulina se conoce que, la siguiente por favor, se conoce que desde hace muchísimo tiempo se utilizaba y particularmente en las culturas prehispánicas. ¿Por qué? Porque se menciona en diferentes documentos. Se menciona como el tecuitlat, que significa en náhuatl suciedad de las piedras, ¿sí? Porque se veía que quedaba pegada a las piedras, se veía como si fuera una masa gelatinosa que le daba un color verdoso y muy espeso al agua. Por ejemplo, Luis Cabrera en el diccionario de aztequismos, son los significados de los términos en náhuatl aztecas, él decía, y leo, es una especie de musgo o ahuehuetl que se cría adherido a las piedras de los lagos y que los indios comían secándolo y asándolo en forma de torta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se considera que en ese tiempo se utilizaba combinado con tortillas, por ejemplo, en las salsas, en tortitas especiales tipo las gorditas que comemos actualmente. Se sabe que los mensajeros las comían para darles energía. Los mensajeros hacían recorridos corriendo en tramos kilométricos y turnándose desde las rutas, por ejemplo, de Veracruz hasta Tenochtitlan, para que los reyes, los emperadores, por ejemplo, Moctezuma, pudieran comer pescado fresco. Entonces se hacían una travesía corriendo para poder sustentar todo el recorrido con energía. Consumían la espirulina a través de unas especies de panecillos, ¿sí? Otro testimonio lo da Bernal Díaz del Castillo, que era uno de los cronistas de la época prehispánica, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en el capítulo dedicado a lo que es la ciudad de Tlatelolco, describe cómo eran los tianguis, los mercados en ese tiempo, que por mucho superaba cualquiera de los mercados europeos, y él dice textualmente, y lo leo, pues pescaderos y otros que vendían unos panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna que se cuaja y hacen panes de ello que tiene un sabor a manera de queso, ¿sí? Entonces, si te das cuenta por estos testimonios, lo que podemos apreciar es la importancia que desde entonces tiene la espirulina en la dieta de los mexicanos en ese tiempo, de los mexicas y las etnias aledañas, ¿no? Hay que recordar que la Triple Alianza se da entre los reinados de Tlatelolco, se da entre lo que es México Tenochtitlan y Tacuba, ¿sí? Estos grupos también se alimentaban de espirulina y de hecho todos los barrios alrededor, ¿no? Por ejemplo, los que están en las riberas cercanas a lo que hoy es Iztapalapa también lo consumían, hacían los tamales de charal, por ejemplo, y se les agregaba lo que es la espirulina. ¿Qué pasa posteriormente? Con la conquista, pues se va desplazando el consumo de la espirulina hasta que prácticamente queda en el olvido. Y una empresa que se llamaba Sosa Texcoco, era una paraestatal en México, por muchos años se dedica a explotar el lago de Texcoco para obtener bicarbonato de sodio, pero también para obtener sosa, ¿sí? Que es un sustrato muy importante que se utiliza en la industria, igual que el bicarbonato.
Para ello construyen un caracol de 900 hectáreas en la zona del lago de Texcoco. De hecho, quienes han volado desde el aire pueden observar el caracol, que se ve como en esta diapositiva que les estoy presentando, y mide 900 hectáreas. Cada hectárea, hay que recordar, mide 10,000 metros cuadrados. Entonces es una superficie muy vasta. ¿Qué ocurre? Que hacia el año 1970, por esas fechas, el Instituto Francés del Petróleo, que trabajaba con Sosa Texcoco en labores técnicas que les encomendaban, en esas fechas comparte una experiencia que años antes pudo tener este instituto en Chad. Chad es una zona de África en donde existe un lago muy importante, el lago de Chad, en donde también existe la espirulina. Y ahí en Chad se dieron cuenta que hay un alimento que se vendía en los mercados llamado dije. Ese alimento, semejante a una tortilla, supieron, se informaron que aportaba muchos nutrientes. Cuando comparten la experiencia con los técnicos de Sosa Texcoco, ellos ven una oportunidad de generar otro negocio alternativo al del bicarbonato y de la sosa, y entonces destinan 20 hectáreas del caracol para producir espirulina, ¿sí? A través de ese caracol lo que hacían era filtrar el agua y secar la espirulina. En el momento más álgido pueden producir hasta 3 toneladas de biomasa, y eso es lo más que alcanzan, porque en 1993, ya que se viene toda la política que se ha dado en llamar neoliberal, donde se venden las paraestatales y todo este proceso de desincorporación del Estado, empiezan a cerrar la empresa. Y con ello se da término a otro episodio del consumo de espirulina en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre posteriormente? Que diferentes empresas comienzan a promover el consumo de espirulina. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como el alimento de la humanidad. Desde los años 70, la NASA la incorpora en sus proyectos de viajes espaciales como un alimento adecuado para los astronautas, y se empieza a promover mucho el consumo de espirulina. ¿Por qué es importante? Vamos a poner algunos antecedentes. La espirulina tiene más de 3.500 millones de años de existir en nuestro planeta. De hecho, es de los microorganismos originarios de los primeros que dan vida en nuestro planeta. No es un alga, como solemos decirlo, es una bacteria, pero es una bacteria particular. Es una bacteria que produce, como las plantas, su alimento. A este grupo de bacterias se le llama cianobacteria, y es algo formidable porque es un laboratorio en microminiatura que produce muchos nutrientes, todos muy buenos para el consumo humano, todos muy importantes para fortalecer la salud de la población, ¿sí? Entonces, este maravilloso organismo primitivo, ¿qué es lo que nos aporta? La siguiente, por favor. Mira, lo primero es que su consumo, su producción es muy ecológica, muy barata, se puede decir.
Para hablar del consumo de agua y su rendimiento en proteínas, la espirulina concentra 65% de su peso de proteína. ¿Cuánto consume de agua para producir esa proteína? 2.499 litros anuales, ¿sí? La soya, 34% de proteína y consume 8.860 litros, aproximadamente 4 veces más que la espirulina, pero la mitad de proteína. El maíz, 9% de proteína, pero consume 6 veces más que la espirulina, 12.416 litros de agua. La res, o sea, la carne, 20% de proteína, son 3 veces menos que la espirulina y consume 104.000 litros de agua, ¿sí? 104.000 litros de agua es una barbaridad. La siguiente, por favor. Solo de lo que acabo de comentar anteriormente, podemos decir la espirulina es la mejor apuesta de la humanidad para producir proteínas de alta calidad. Pero fíjate en este cuadro resumen que te estoy presentando. La espirulina no solo concentra proteína, concentra vitaminas, concentra minerales, concentra ácidos grasos, pigmentos y enzimas que son importantísimas, ¿no? Por ejemplo, la ficocianina es importantísima y a partir de la ficocianina, de hecho, podemos apreciar propiedades para la salud muy importantes de la espirulina, porque la ficocianina es un antioxidante muy, muy poderoso, ¿sí? Otros aportes son los aminoácidos esenciales, como te había comentado. Tiene los 9 ácidos, los 9 aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales también. Los aminoácidos no esenciales son los que produce nuestro cuerpo. Si te das cuenta, dentro de las vitaminas se encuentran las del complejo B, algo único y muy importante porque se trata de un aporte de un alimento. Generalmente el complejo B lo consumimos a partir de alimentos de origen animal, por ejemplo, el hígado de res o la carne de res o de cerdo. Es muy raro encontrar vegetales que lo contengan, ¿no? La espirulina lo tiene. Tiene beta-carotenos, que son los precursores de la vitamina A, en muy buena cantidad. Tiene vitamina E, que es una antioxidante también muy poderoso, liposoluble, o sea que se disuelve en grasa, lo mismo que la vitamina K. Dentro de los minerales, el calcio, el hierro, el magnesio, son muy importantes, también el fósforo, potasio y zinc, y otros metales, por ejemplo, el cromo, el selenio, que aunque no los manejamos como algo informativamente importante, sí lo son, ¿sí? Y te decía yo que tiene pigmentos y enzimas como la clorofila, los carotenoides, que son antioxidantes también muy importantes, la ficocianina y otros varios que también hay, ácidos grasos no saturados que también juegan un papel como los omega 3, los omega 6, que ahí los tenemos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahorita de un comparativo entre la espirulina y otros alimentos. En este caso, inicio con proteína, 60% del aporte de la espirulina. Estamos hablando por peso equivalente, por ejemplo, en 100 gramos el 60% es proteínas de espirulina.
en 100 gramos de carne de res, el 24.7% son proteínas, ¿sí? De la misma manera, la leche aporta 3.3%, el pescado 18.8%, todo referente a 100 gramos. El pollo aporta 23%, 15.3% el queso. Si te das cuenta, los alimentos que privilegiamos en muchos casos, que son los de origen animal y que los consumimos para justificar que es lo que nos aporta proteína, quedan muy por debajo, pero muy por debajo del aporte de espirulina. Ahora, ¿qué pasa relacionado al hierro? El hierro es un metal importantísimo, juega un papel primordial en la oxigenación y la oxigenación es algo imprescindible para poder liberar la energía, ¿sí? La energía de los alimentos ocurre en la respiración celular y el hierro juega uno de los papeles más importantes junto con el oxígeno. Bueno, el hierro también tenemos la idea de que lo aportan los alimentos de origen animal. De hecho, hay una diferenciación en lo que es la nutrición, lo que es la dietética clínica, entre lo que es el hierro Hem y el hierro no Hem. El hierro Hem es el de origen animal y el hierro no Hem es el de origen vegetal. La biodisponibilidad significa la manera en que nuestro organismo dispone del hierro presente en los alimentos. Se dice que el hierro Hem es el mejor porque es el más biodisponible. Entonces, en las dietas para combatir la anemia, que es déficit de hierro, o para prevenirla, se recomiendan los alimentos básicamente de origen animal, porque el hierro no Hem, que es el que está ligado a los vegetales, a los tejidos vegetales, no es muy biodisponible. Y no lo es porque se encuentra ligado a los tejidos del vegetal. Por ejemplo, las espinacas o las acelgas, que aportan una buena cantidad de hierro, parte de ese hierro no lo absorbe nuestro cuerpo. Se pierde dentro de las fibras del propio vegetal, que las vamos a desechar, de hecho, ¿sí? Pues el hierro de la espirulina es biodisponible en el 100% y además aporta 18 miligramos por cada 100 gramos de espirulina consumido. Y 18 miligramos tienen una adecuación del 100%. La adecuación significa que corresponde al 100% a los requerimientos diarios que tiene cada ser humano para consumirlo. En comparación, el hierro que aporta un bistec de res es de 2.7 miligramos, unas 7 veces aproximadamente menos que las de la espirulina. La siguiente, por favor. Comparado con el hígado, el aporte es de 9 miligramos, con el pescado es de 1.7 miligramos. De hecho, nos recomiendan mucho las carnes blancas en comparación a las carnes rojas, pero esto a partir de un criterio de no a las grasas, ¿sí? Pero si te das cuenta, cuando consumes carne de pollo, limitas el consumo de hierro en una gran proporción. La siguiente, por favor. Las lentejas aportan 7.1 de hierro. Las lentejas es vegetal, aportan 7.1 miligramos. Es un gran aporte,
pero la biodisponibilidad es menor que en los alimentos cárnicos. El hierro que se encuentra en espinacas es de 4 miligramos, es la cantidad, pero como había comentado, también la biodisponibilidad es baja. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, de anemia y se sujetan a dietas altas en vegetales, ¿sí? O incluso vegetarianas. ¿Cuál es una recomendación importante? Que se consuman con alimentos que aportan vitamina C. Por ejemplo, el limón. Una ensalada de espinacas, por ejemplo, con limón, ayudan a una mejor absorción del hierro y mejoran el aporte a partir de las acelgas, por ejemplo. Nada más para terminar la idea con esta diapositiva, es que en cualquiera de los casos, la mejor alternativa para el aporte de hierro sigue estando en la espirulina, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre respecto al calcio? La espirulina aporta 100 miligramos, ¿sí? Es alta, es muy alto su aporte y representa como adecuación el 10% del aporte que se requiere diariamente. Entonces, acompañar nuestra dieta con espirulina ayuda a en desarrollo. Cuando estamos en desarrollo de niños, por ejemplo, que se necesitan los aportes, en adultos mayores, que se necesita preservar lo más posible la integridad de sus huesos, en mujeres en edad de menopausia o postmenopausia también es muy importante el aporte de calcio. La leche aporta 110 miligramos, un 10% más que la espirulina. Y bueno, lo comparo así porque la leche es uno de los alimentos que más se recomiendan por su aporte en calcio, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué hay respecto a sus propiedades respecto a salud? Pues mira, en lo sucesivo voy a estar dando estas diapositivas con lo que es una fotocopia de artículos científicos donde nos indican cuál es la importancia en determinados problemas de salud. Por ejemplo, las neuropatías. En los casos de neuropatías, se ha encontrado que la espirulina aporta beneficios muy importantes que reducen lo que es la acción de estas neuropatías, ¿sí? Se indica en este documento, que en este artículo, que los efectos beneficiosos radican en la acción sinérgica de sus componentes. ¿A qué se refiere? A que actúan de una manera, no se puede atribuir este beneficio a uno solo de los nutrientes, sino a la acción en conjunto. Por eso, cuando yo recomiendo a mis pacientes el consumo de espirulina, lo que indico es que es como un multivitamínico, pero en un envase natural y mejorado por esa acción sinérgica de todos los nutrientes, lo cual no se puede comparar con ningún multivitamínico que consumamos, ¿sí? No crea efectos secundarios adversos ni crea dependencia, ¿sí?
porque en conjunto todos los aportes, nuestro organismo los va a usar si los requiere. Si no los requiere, los va a desechar y en algunos casos los va a almacenar. Pero, por ejemplo, las vitaminas pues no tienen un almacén, como la vitamina C, por ejemplo, o muchas otras vitaminas, ¿sí? Pero ese efecto sinérgico es el que potencia los efectos para que mejores en caso de una neuropatía, porque mejora la conexión entre las neuronas y eso permite que se regule el flujo de la energía eléctrica a través de los nervios. La neuropatía ocurre porque esa regulación del flujo de energía eléctrica a través de los nervios se da de manera desincronizada. De hecho, hay descargas que son las que provocan los dolores ardorosos y que impiden que haya un control adecuado de los movimientos. La siguiente, por favor. Decíamos que la ficocianina es un nutriente importantísimo y sí lo es porque es un potente antioxidante, pero no solo eso, sino que también dijimos que contiene muchos betacarotenos que también son antioxidantes y tienen una función, en este caso, anticancerígena. En el caso de la ficocianina, ayuda muchísimo a potenciar el efecto antioxidante tanto de la vitamina D, por ejemplo, y del betacaroteno. La siguiente, por favor. En los casos de diabetes, en los casos de enfermedades virales, por ejemplo, lo que es el VIH, que es el virus que provoca el SIDA, en otros casos de enfermedades virales como el herpes simple, se ha determinado que el consumo de espirulina también apoya en la diabetes a través del efecto hipoglucemiante, que significa que ayuda a que se reduzca la concentración de glucosa en sangre. ¿A través de qué? A través de que mejora la sensibilidad a la insulina, o sea que hace más eficiente a la insulina en nuestro organismo. ¿Por qué se puede perder ese efecto positivo de la insulina? Porque a través del consumo constante de azúcares en nuestra dieta, la concentración de insulina en nuestro organismo se vuelve tan permanente que los receptores celulares, que son como los oídos de la célula, ya no permiten escuchar, entre comillas, los mensajes que da la insulina para llevar la glucosa que está en la sangre hasta el interior de las células. Como eso ocurre y ya no ingresa la glucosa a la célula, entonces se va a concentrar en sangre y eso es lo que provoca la diabetes. A través de este mecanismo se mejora la sensibilidad a la insulina por el consumo de la espirulina y se puede apoyar en el manejo de la diabetes. La acción viral, antiviral, ocurre por varios mecanismos. Por ejemplo, en el caso del herpes, lo que hace la espirulina a través de sus nutrientes, algunos en particular, van a hacer bloquear la reproducción del virus. Cuando se bloquea la reproducción del virus, se va a mejorar los síntomas del herpes, que son ámpulas, que son ardores, dolores en la piel, muy, pero muy intensos. Y eso va a ayudar a que se mejore el cuadro, pero también
a que se pueda ir eliminando el virus. ¿Cuál es el problema del herpes? Que los virus se van a alojar en los nervios, en zonas nerviosas, se van a alojar, y en esa zona del nervio donde se aloja, generalmente es donde se van a manifestar el problema a través de las ampollas, a través de la irritación, a través de el dolor, ardor, comezón, ¿sí? Con la espirulina esto va a mejorar, y también el sistema inmunológico se va a fortalecer por la sinergia entre los nutrientes que son, por ejemplo, el zinc juega un papel importantísimo en el sistema inmunológico, la vitamina D juega un papel importantísimo en el fortalecimiento del sistema inmunológico, y en general los nutrientes que aporta la espirulina. La siguiente, por favor. En cuestiones de colesterol y obesidad también hay una mejora muy importante, porque la espirulina va a mejorar, va a apoyar el metabolismo de las grasas, ¿sí? En este artículo, por ejemplo, se habla de la farmacología y toxicología de la alga espirulina, pero eso está prácticamente descartado. ¿Por qué? Porque los estudios certifican que no ocurre ninguna intoxicación con el consumo, y además permite bajar el colesterol y la obesidad, ¿sí? La obesidad, ¿por qué? Porque el aporte de proteína en sí dentro de nuestras dietas va a mandar señales que limitan la producción de unas hormonas que permiten el apetito. Lo que va a ocurrir es que a través de estas señales de las proteínas se va a preferir la producción de hormonas que van a limitar el apetito, que van a tener un efecto anexoréxico, que va a limitar el hambre, y va a través de ese efecto a permitir que la persona mejore, y va a hacer más eficiente su metabolismo de grasas, con lo cual mejora el perfil de grasas, pero además se controla el peso, porque la persona disminuye la obesidad. También va a ayudar porque a través del efecto que habíamos mencionado, de mejorar la sensibilidad a la insulina, se va a impedir el almacenamiento de grasas. La siguiente, por favor. Aquí ya había anticipado lo de la toxicidad, y bueno, se ha demostrado que por mucho que se consuma, no tiene un efecto tóxico por la manera en que están disponibles los nutrientes. Aquellos que el organismo no necesita, los desecha a través de las vías de excreción de nuestro organismo. La siguiente, por favor. Uno de los aciertos del doctor Lim, entre muchos que tiene, es que nos ha presentado la espirulina en DXN como una de las mejores opciones a consumir. ¿Por qué razón? Porque la espirulina tiene un riesgo en su consumo. Es maravillosa, pero el lugar donde se cultiva la espirulina puede tener el problema de concentrar los metales pesados que son muy dañinos para nuestro organismo. ¿Cuál es la importancia de la espirulina de DXN? Que tiene la certificación de ser un alimento en condiciones orgánicas, producido, libre de metales pesados, y que nos va a permitir tener una espirulina también libre de patógenos. En el agua, si no está bien tratada, se pueden desarrollar gérmenes de todo tipo, además de la concentración de metales pesados. Y la espirulina de DXN, además de tener estas características,
Existen diferentes presentaciones. Está la espirulina en polvo, que es muy adecuada para combinar con alimentos, por ejemplo, hacer malteadas, hacer postres, combinarla en salsas, combinarla en ensaladas, y da muchas posibilidades. La espirulina en comprimidos nos apoya muchísimo también para aquellas personas que tienen mucha prisa, que no tienen la posibilidad de consumirla a través de otro alimento, la consume a través de un vasito de agua. Hay personas que incluso las consumen sin el agua. La siguiente, por favor. Tenemos la posibilidad de consumirla en cereal. Es un cereal de buena calidad, es trigo con la espirulina. Esta opción te permite tener un refrigerio saludable. Aquellas personas que no desayunan y a media mañana ya están que se mueren de hambre, pueden consumir, en lugar de las galletitas y en lugar de los antojitos que luego tenemos, un cereal de espirulina. Te va a aportar energía, te va a quitar el hambre, te va a cuidar tu salud con una buena como una buena alternativa y aporte de nutrientes, ¿sí? Para los niños en su lunch escolar es una magnífica opción. En adultos mayores que no pueden masticar, el cereal de espirulina es también una opción muy importante. Es sabroso, se puede nada más agregar con agua caliente, queda como un atole. Lo espeso, pues tú defines qué tan espeso, pero tiene un sabor agradable con todas estas posibilidades. La espirulina en cápsulas, igual que los comprimidos, te permiten de una manera muy fácil y rápida obtener los beneficios de la espirulina. Las cápsulas tienen una mayor concentración, pero bueno, al final yo te digo, una dosis adecuada de mantenimiento es 1 gramo, que son 4 comprimidos aproximadamente, ¿no? O para fines terapéuticos, una dosis mínima de 3 gramos de espirulina es muy adecuado, lo cual equivale a 12 comprimidos de espirulina. Y pues DXN te da los beneficios de la naturaleza de una manera simple, de una manera sencilla. Y si te das cuenta, el alga espirulina es muy mexicana en estas fechas. Lo podemos decir con orgullo, con el orgullo de provenir de culturas ancestrales, de una sabiduría muy grande, con aportes a la humanidad que hasta la fecha siguen siendo de relevancia importante. Hasta aquí mi presentación y pues agradeciendo nuevamente, quedo atento a sus preguntas y respuestas. Vamos todos juntos, mano a mano siempre.